Grabación y poner unos slides. Buenas tardes a todos. It's good to be together this evening. Es bueno estar con ustedes esta tarde. Will you join me in a spirit of prayer as we open our time this evening? Reúnase conmigo conforme oro. Oremos. Dios Santo, acércate a nosotros mientras nos reunimos esta noche como tu iglesia. Que este tiempo juntos nos ayude a comprender mejor el trabajo que estamos llamados a hacer para servir a los niños y jóvenes, de manera que se brinde seguridad y cuidado. Deseamos compartir el mensaje de Jesús con aquellos que nos has confiado a nuestro cuidado. Queremos compartir el amor de Jesús de maneras que construyan tu reino en nuestras comunidades. Bendice el tiempo con sabiduría y propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. I want to thank all of you for being with us tonight as we talk about this new law in the state of California. Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conforme hablamos de la nueva ley de California. I want to take time to share with you about it this evening so that you understand what the expectations are on churches and other organizations that work with young people as far as our care for children and youth. Quiero darles una descripción general de lo que se trata de esto, acerca de lo que es trabajar con los niños y con las iglesias, pues las iglesias y otros programas que se nos requiere de nosotros. I want to start by providing a little background around the new law and what it's asking of us. Quiero darles un trasfondo de la nueva ley y de lo que requiere de nosotros. So as churches, we should always be in the process of trying to care for the young people that we have that are in our churches and that we interact with. Como iglesia siempre tenemos que estar al tanto y tener la importancia de lo que es trabajar con los niños y con el cuidado de los niños y con las cosas alrededor de nosotros. In the best cases, we would be doing background checks. We have been doing background checks on people who are working with our children. Tenemos que hacer identidad de trasfondos para las personas que están trabajando con los niños. Incluso ya hemos comenzado a hacer eso. But we also need to be thinking about having multiple adults in rooms with young people. Being aware of how do we listen and understand when young people are telling us things that might indicate they are not safe where they are at the church or in other places they find themselves. Y también saber cómo trabajar con adultos que estén dentro del ministerio para que ellos puedan ver a través de los niños qué son sus necesidades dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia para poder protegerlos. I think we all know that unfortunately, churches and other groups that work with young people have not always been places that are safe as far as keeping children and youth safe from being abused. Creo que podemos decir que no todo el tiempo, lamentablemente, la iglesia o en los lugares así, los niños y jóvenes no han estado a veces en lugares que deben de estar seguros para ellos. And this law, it comes in part in response to
the problems that the Boy Scouts of America that has been in the news over the last several years. And this is a way to say, no, organizations, you need to do more. Y creo que esta ley se ha puesto en pie también acerca de lo que ha pasado con el programa de los Boy Scouts, que ha sucedido muchas cosas. Entonces esta ley se ha puesto para decir, no, hay algo más que tenemos que hacer. So I suspect this will feel like a lot of information for you this evening, a lot of things to think about, but I would encourage us to say it is something we want to do, and it's something that we can take steps to do. Creo que sospecho que esto será mucha de información y mucho de lo que vamos a hablar es demasiada información, pero creo que es algo para pensar en las cosas que queremos hacer y que debemos hacer. So with that, I'm going to move into talking a little bit more about the law and what it means for churches in the Pacific Southwest District. Entonces, con eso voy a entrar a hablar sobre la ley y qué es lo que significa para las iglesias del Distrito del Southwest. And what I would say is if you have questions, I'll stop at the end of each section. There's 3 parts. I'll stop at the end of each section and be glad to take questions from you. Y creo que lo que haré es que al final de cada sección, que van a haber 3 secciones, lo que voy a hacer es voy a parar y voy a tomar preguntas si hay preguntas. So when we get to that, I'll ask for questions. You can unmute and ask. Those of you, the group at Centro Agape, Moises knows how to unmute you so we can hear your question. Aquellos que tienen una pregunta pueden quitar el micrófono para poder hablar, y los que están en el grupo de Centro Agape, Moisés ya sabe qué hacer para poder que puedan preguntar ustedes una pregunta. So as we begin, what the big question is, what are the requirements that churches need to be aware of? What are the things that you will need to be paying attention to as we move forward this year? Conforme nos movemos adelante, estas son las cosas que usted debería de estar enfocado. ¿Cuáles son los requisitos que la iglesia debe saber conforme vamos hacia adelante? And I will share that many of the slides, the English slides, come from the district's insurance company, Church West. They have been very helpful to me and to many other ministries in helping us to understand this law. Y entonces la iglesia Church West de la aseguranza donde se nos ha mandado esto han sido de mucha ayuda y nos han ayudado para poder entender y saber lo que vamos a estar haciendo con esta ley. So what does the law require of us? Entonces, ¿qué es lo que requiere la ley de nosotros? I feel like I'm in Micah chapter 6. Hear, O Israel, what does the Lord require? 3 things. Creo que estoy como en Miqueas 3. ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? 3 cosas. But in this, under AB 506, there are 3 things: training, screening, and policies and procedures. Y bajo la AB 506 de la iglesia hay 3 cosas, que es capacitación, detección y políticas y procedimientos. So I'm going to take time now to kind of go through each of these areas and what it is we need to be working at as we move forward in these areas. Entonces tomaré el tiempo ahorita, voy a ir sobre cada una de estas 3 cosas y saber lo que se requiere de nosotros para esto. So first, let's talk a little bit about training and what is expected in the area of training. Primero hablaremos del entrenamiento y qué es lo que se requiere sobre el entrenamiento. The information that the training needs to cover for those being trained is information about child abuse and neglect identification. So how do you spot, see, become aware of, know what's happening if children are being abused or neglected? Entonces, una de las cosas que necesitamos para el entrenamiento es la capacitación para identificar el abuso y la negligencia infantil y cómo denunciarlo y las negligencias de cómo estar al tanto de lo que pasa. I don't know how many, we have several ministers on the call tonight. I don't know that you all know this, but you are what is known in California as a mandated reporter.
No sé cuántos ministros hay, pero sé que hay algunos varios, pero yo no sé si ustedes saben esto, que ustedes son requeridos como unos reporteros de mandato. So like a teacher in a classroom, ministers are responsible if they become aware of or suspect that a child or youth is being neglected or abused, that they need to report that to the authorities so that it can be investigated. Así como los maestros están requeridos reportar cualquier cosa, cualquier abuso o negligencia, así también los pastores están autorizados para poder hacer eso. Es un mandato que ustedes tienen que hacer si ustedes ven una negligencia o un abuso infantil entre los niños o jóvenes. Now, I've known that I'm a mandated reporter for years, but if something happened and I became aware of something, I wasn't entirely sure what do I do with that information? How do I report? Entonces yo por años yo ya sé que yo soy alguien que tengo que reportar, pero en sí yo no sabía exactamente qué necesitaba o qué hacer en caso de que esto sucediera. So the other part of the training requirement is to learn about how do you report to the agencies that investigate should you have suspicions of or become aware of a child that is being abused or neglected. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender es cómo reconocer o cómo identificar si estamos a punto de ver o si estamos en una situación de que un niño ha sido negligente, que haya sido abusado o que haya negligencia en su parte. Esto nos ayudará a determinar cómo las sospechas de cómo hacer un reporte. And the other piece that this law is doing is expanding that notion of what does it mean to be a reporter to include the whole organization, the whole church, the whole church group that is working with children and youth, being aware of and able to report. Entonces, otra parte de este pedazo es también cómo hacerlo como iglesia, trabajando con los niños y jóvenes, cómo hacerlo para que todos juntos podamos reportar siendo como teniendo el trasfondo de iglesia. So I'm going to talk a little bit about who has to be trained under the law. Voy a hablar de quién tiene que estar entrenado bajo la ley. So the law is written and it says youth serving organizations is the language in the law. La ley requiere que todo lo que sea joven sean capacitados para esto. And the churches fall into that category. Y la iglesia cae bajo esa categoría. So the areas that have to be trained are administrators, managers, those human resources. And in the church, that means that the clergy needs to be trained, but it also means that the leadership team should also think about being trained so that they understand what is expected of the church. Okay, entonces las personas, dice que la administración tiene que ser entrenada. Bajo la administración son administradores ministeriales, gerentes, recursos humanos, y también bajo de eso son nosotros requerimos que los líderes estén entrenados para que ellos puedan saber lo que está ocurriendo y cómo hacer esto. The law also says that anyone who is an employee of the church needs to be trained. That's all. Go ahead. La ley también requiere que cualquier persona que esté que tenga un sueldo en la iglesia requiera que también esté entrenado. So that would be all employees, secretaries, custodians, anyone who is working as an employee of the church. Cualquier persona que sea un empleador para la iglesia también tendrían que tomar esto. That means full-time people, part-time people, seasonal people, all employees. Personas que estén trabajando al tiempo completo, a tiempo medio, o personas que estén trabajando temporalmente para la iglesia. And it doesn't matter if that employee works with youth and children or not. If they're an employee, they need to be trained. Y no importa si esta persona está trabajando con jóvenes o no, o niños, pero esta persona tiene que ser entrenada. And the other group that needs to have training
is anyone who is what the law calls a regular volunteer. Otras personas que también tienen que ser entrenadas son lo que la ley requiere y se les llama como voluntarios regulares. So what a regular volunteer means is any person who is 18 years of age or older who works, has direct contact with or supervision of children and youth for 16 hours a month or 32 hours in a year. Un voluntario regular significa un voluntario de la organización de servicio juvenil que tiene 18 años o más y que tiene contacto directo o supervisión de niños durante más de 16 horas al mes o 32 horas al año. So what that's saying is somebody who's regularly with young people in a supervisory or support role working with them needs to get trained. So lo que esto quiere decir es cualquier persona que esté trabajando con los niños tiempo diario o cuando estén supervisando los niños, esas personas necesitan ser entrenadas. So if I teach a Sunday school class for children, that may only be 1 hour a week, but if I do that all of the time, that comes out to more than 30 hours in a year. Así que si soy un maestro de la escuela dominical o de un servicio de los niños y estoy solamente 1 hora, añadiendo todo eso en un año son más de 30 horas. So it also, I mean, these are the legal requirements, but I would say to you that anyone who's working with our children, Estos son los requerimientos legales, pero yo en sí digo, cada persona que trabaja en directo con nuestros niños, on a regular basis, maybe you only work 2 hours a month and that only comes to 24 hours a year. I still think as churches, we would do well to train these people. Aunque tú trabajes nomás 2 horas a la semana, no importa cuánto y al final del año nomás trabajes 24 horas, eso significa de todos modos que es requerible que tú, como estás en contacto con los niños, también te estés entrenado para poder hacer esto. It also talks about 18 being the age, and to be supervising as a mandated reporter and to be background checked, someone has to be 18. Y también habla de cómo tiene que ser de 18 años para arriba y las personas que tengan de 18 años para arriba tienen que tener un trasfondo de huellas para poder trabajar con los niños. That doesn't mean we can't use people who are 15, 16, 17 to work with our children, but and I would say we should probably have them get trained as well so that they are aware of what we're doing. Y no quiere decir que no pueden dar la clase los que tengan 15, 16, 17 años, pero yo creo que es importante que también ellos tomen este entrenamiento. So that's who needs to be trained and the broad scopes of the training. More specifically, I want to talk about what the training will include. So, esas son las cosas de qué es lo que requiere el entrenamiento, pero específicamente quiero dejarles saber de qué hace el entrenamiento. So, you're going to learn in the training, how does the law define child abuse and neglect? Vas a aprender en el entrenamiento cómo definir las leyes de abuso y el descuido infantil. You're going to learn about what the law requires of you as a mandated reporter should you have a suspicion of child abuse or neglect. Vas a aprender lo que requiere la ley de ti como mandato de reportar si es que sospechas que un niño está siendo descuidado o abusado. We're going to find out you're going to learn about the protections for folks who are mandated reporters, as far as how you can report, but you don't become central to the follow-up of that. Vas a aprender de cómo cuidarse a ti mismo cuando tú tengas que reportar y qué es lo que en sí se encierra. Y no quiere decir que tú vas a estar involucrado, simplemente cómo reportar las cosas y cómo protegerte a ti mismo. You're also going to learn to spot evidence of child abuse, what to look for, what to listen for. You're going to learn how to report the child abuse, and you're going to learn what happens after a report
gets filed. Vas a aprender de cómo detectar pruebas de abuso infantil, cómo reportar lo que está pasando, cómo hacer el reporte y qué va a pasar después del reporte. And finally, in the area of training, I'm going to say a little bit about how do you go about getting this training. Y entonces ahorita también voy a hablar de cómo vamos a agarrar este entrenamiento. Unfortunately, your time with me tonight does not count as your training. Desafortunadamente, el tiempo que estamos haciendo ahorita no cubre lo que es tu entrenamiento. I'm simply providing background information about what is required. Simplemente yo te estoy dando el trasfondo de lo que se necesita para requerir este entrenamiento. The state of California, on the website that you see on the screen, mandatedreporterca.com, has free training available there. El estado de California tiene el entrenamiento donde ve la página del web allí, donde puede agarrar este entrenamiento. And that training is also available in Spanish Y ese on the website. entrenamiento también está en español. I'm sorry. No, that's good. And I will send you these links in the handouts that I'll share afterwards. Y se los mandaré también en los folletos que yo les estaré enviando después. So the training is 6 hours for people who are ministers and for people who are employees. El entrenamiento es de 6 horas para los pastores o los que están empleados. And there's a 2-hour unit of training for folks who are volunteering, those regular volunteers. Y un entrenamiento de 2 horas para los que son voluntarios. There are other ways to get the training other than using the information that's on this website. There is, go ahead, sorry. También hay otro tipo de forma de cómo agarrar este entrenamiento que está también abajo en el website. Church HR Network, you can join them, subscribe to them, and they have training. And also Ministry Safe has training and can help you, but you have to join both of those organizations. Entonces hay 2 diferentes lugares donde usted puede tomar el curso que es en el Church H&R Network o en el Ministry Safe, que en los 2 usted se tiene que registrar para poder tomar ese entrenamiento. I want to stop here and see if anyone has questions about the training part of things. Voy a parar aquí y quiero preguntar si alguien tiene preguntas acerca de lo que hemos hablado ahorita del entrenamiento. And you can ask in English or in Spanish. If it's in Spanish, Iris will translate so that I know what you're asking. Puede preguntar en español o en inglés, y si es en español lo puede preguntar y lo traduciremos en inglés para Russ, para que él pueda entender. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, soy la pastora Florecita y bueno, vi que nadie preguntó. Tengo 3 preguntas, pero las voy a hacer en una sola para no preguntar una vez y otra. Así que, I have 3 questions, but I will put it in one so that I don't have to say the 3 questions separately. ok, nosotros los pastores tendríamos que reportar los abusos que sospechemos o que sepamos que son solo en la iglesia, o abusos que a lo mejor están pasando en otro lado y ya sea el niño nos dice o la mamá. Somos responsables nosotros de reportar abusos en otro lado. ¿Y qué pasa con abusos del pasado que hayan pasado en una iglesia? Okay, so as pastors, is it our obligation to report something that happens outside of church? Like if it happens outside of church, do we have to report it? Are we responsible to report it? And what happens with the abuse that has happened in the past? Do we have to report that as well? Good questions. And the answer is, as pastors, yes. If the abuse happens outside of the church, if a child is being abused at home, if they talk to you about a situation
at a friend's house where they were at, and they share that information with you, you are to report that. Even though it didn't happen in the church, you need to share that information so that it can be investigated to make sure that child is safe wherever they are. Sí, si esto ha pasado en una casa o ha pasado en la casa de un amigo donde un niño viene y le dice a los pastores o aquí en la iglesia que algo está sucediendo en casa o en otro lugar, es su responsabilidad como pastor poder hablar y reportar eso para la seguridad del niño y para que se sienta seguro. As far as abuse that's happened in the past, I mean, I think if the person is still under the age of 18 and they share with you that something had happened, that is something you would need to report. If the person is over 18 and shares with you, then you could encourage them into directions where they could report themselves. Si el niño es menor de la edad de 18 y ha pasado algo en el pasado, pero todavía está en la edad que está menos de los 18, sí, es tu deber reportarlo. Pero si la persona ya es de 18 años o más grande, tu deber es ayudarlos a que ellos reporten por sí mismos lo que les ha pasado. My hope would be, Florecita? Yes, I said comprendido. Sí. I did understand. Very good. And the training, that 6-hour unit, is really good at talking through what to be aware of, what you need to know, and what you need to do when something happens, when you become aware of something. El entrenamiento de 6 horas es muy bueno y muy detalladamente en lo que usted tiene que hacer, lo que debe de hacer y lo que debe de buscar para poder ayudar a estos niños y jóvenes. Otra preguntas, other questions. Yo tengo otra pregunta. Soy Richard Zapata, uno de los pastores de la Iglesia Príncipe de Paz. Russ, let me understand, is this something that we need to report if we learn from a testimony from someone, or are we supposed to be on the lookout like detectives out there? You want to translate the question? Su pregunta del pastor Zapata fue, entonces deberemos de ser detectives buscando y mirando, o qué es lo que debemos de hacer? Richard, I think the answer to that question is both. You don't have to go looking all the time for it, but you want to be aware of signs so that if you see something that you suspect something, you can do something. Creo que su respuesta es ser de los dos, estar al pendiente y estar vigilantes como detectives, viendo qué es lo que puede pasar, si puede ayudar en esa situación. Así es que deberíamos de estar al pendiente, pero también estar a la expectativa de lo que está sucediendo si vemos ciertas cosas. But I think that the training, it will raise questions for you, but it will also bring clarity around what it is that is expected of us and how we should be aware as we are doing our work. Así es que el entrenamiento va a levantar muchas preguntas, pero también va a clarificar muchas de sus preguntas de cómo va a funcionar el entrenamiento y qué es lo que debemos de hacer. Other questions on the training? Mira, soy el pastor David Flores y quiero saber si hay algún certificado que se les va a dar después de tener los 90 minutos o las 6 horas de entrenamiento. Hola, Pastor. So Pastor David is saying, is there a certificate that they will receive after the 6-hour training or the 2-hour training? Will they receive a certificate of some sort? My memory from when I took the training almost 2 years ago was when I got to the end of it, I had the ability to print a certificate to say that I had completed it.
Mi memoria de esto, cuando tomé el entrenamiento hace 2 años, creo que al final pude imprimir un certificado diciendo que había tomado este curso. I will say to you, I need to probably take the training again because we're busy and we forget things. And so to be aware, we'll take regularly paying attention. De hecho, creo que voy a tomar otra vez el curso para poder entender otra vez las cosas, porque a veces estamos ocupados y estamos haciendo cosas y se nos olvidan. Así es que sería refrescaría mi memoria y aprender un poquito más otra vez para lo que puede suceder. Tengo la otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre 90 minutos y 6 horas? So my other question is, what is the difference between the two trainings, the 6-hour one or the 2-hour or 90-minute one? All of them will cover the information that you need to know. Todos cubrirán la información que usted necesita saber. I think the 6-hour training for clergy and employees is a very thorough understanding, particularly for ministers, for pastors to know, to really understand what is expected of us and to understand the crisis in the world around us in this area. Creo que el entrenamiento de 6 horas que se tiene que tomar los pastores, creo que es más descriptible y más amplia en lo que nosotros tenemos que mirar como pastores en las crisis que se están levantando ahorita para poder mejor ayudar a las personas, pero creo que es más por eso, porque es como para los pastores para poder ayudar y ver ciertas cosas que están ahorita más sucediendo. And I think the 90-minute training that if you join HR Network, that you get, that 90-minute training is the volunteer training, not the clergy and employee training. I think that's still a longer training. Y el de 90 minutos, si usted decide inscribirse a eso, es nomás el entrenamiento básico que necesita para ser voluntario. Other questions here, or can I move along to background checks? ¿Otras preguntas o puedo moverme a lo que es el trasfondo de antecedentes? Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Gloria y no soy pastora. Mi pregunta es si yo puedo tomar el curso de 6 horas aunque no sea una pastora. So my question is, even though I'm not a clergy or a pastor, am I able to take the 6-hour training even though I'm not a pastor or a clergy? Yes, someone could take the full training. Sí, puede tomar el de entrenamiento completo, cualquier persona. Ok, muchas gracias. Thank you. I have Maybe? one question. Yeah. Hi, everybody. Hola a todos. I can translate, Iris. So my question is, I already completed the general training and the school personnel recently in November. Do I send the certificate or should I just have the certificates available for myself so I could show it, or should I do also the clerical or the volunteer one as well? Mi pregunta es, yo ya he completado el entrenamiento del reported mandated y mi pregunta es, ¿debería de tenerlo disponible por si acaso? Porque apenas lo completé o tengo que completar los otros 2 que es para el clérigo y los voluntarios. Noemi, thank you for the question, and it is a good transition question for us. Gracias por la pregunta y es una pregunta muy buena. So I'm going to use that to start to say this about what is required. Voy a usar esto y voy a decir esto de lo que se requiere. Each church, each of you as individual congregations have to have responsibility for making sure this is happening in your setting.
cada iglesia y cada iglesia individual en sí es responsable de que ustedes hagan esto y capaciten a sus personas y estén en este tipo de ambiente. There are often churches that have people who work in the schools who have to have had background checks and training. También hay iglesias que tienen maestros que trabajan para las escuelas que ya han tenido estos tipos de entrenamientos y han tenido las verificaciones de antecedentes. But you will have to, as the church, to use these people in your ministry, you will have to do your own work of training and background checks for them. Pero como iglesia individual, usted de todos modos requiere que usted haga sus propios verificaciones de antecedentes para cada persona que va a estar trabajando en su iglesia. So Noemi, the answer to your question is, it's great that you've had that training. And if you're volunteering in the church, you will need to do the volunteer training for people working in the church. So the church can say, you have done this. Así es que muchas gracias por lo que tu trabajo y eso, pero tú requieres también hacer otra vez el entrenamiento voluntario para que la iglesia o la gente de la iglesia vea que tú ya lo hiciste también. Entonces, sí lo tienes que volver a tomar. So with that, I want to shift to talking, and if we have more questions on that, we can do those as later as well. But I want to shift to talking about background checks. Entonces, si tiene preguntas acerca de esto, lo podemos hacer hasta el final. Pero quiero ir a lo otro, que es verificaciones de antecedentes. And the district, when we have people working with young people at district conference or other events, has always done background checks on people who are doing this work. Entonces, siempre, el distrito siempre que ha tenido a personas trabajando con los niños o con los jóvenes en eventos atrás, siempre tenemos las verificaciones de antecedentes para cada uno de ellos. The system we have used is we use your address, your social security number, your name to do checking to see if anything comes up using that information. El sistema que nosotros usamos es tu nombre, tu dirección, tu seguro social para verificar quién tú eres y tus antecedentes. However, under AB 506, that is no longer a sufficient background check. Pero bajo una ley AB 56, eso ya no se requiere para tener una verificación de antecedentes. The law says that any employee or regular volunteer has to do a background check that meets the code, the California code, to identify and exclude persons with a history of child abuse. Entonces la ley requiere ya algo diferente y algo que se apruebe donde la persona no haya tenido antecedentes con abuso infantil. And specifically what that means is the background check has to include the applicant's fingerprints. Y entonces lo que incluye esa aplicación es que tiene que tener las huellas de la persona. And it says in that means for us in California, there's an organization called LiveScan that is required that we use them in order to do the background checks. Y lo que eso es para California es una huellas digitales que se solicitan para poder ver sus antecedentes y poder trabajar como voluntario. So I want to talk a little bit about background checks, and I'm going to say something first and then move into more of what's involved. Entonces quiero hablar acerca de las verificaciones de antecedentes y lo que requiere la ley, perdón. One of the challenges is that running a live scan background check, if a person is in the United States that without proper documentation, is not a good thing that you would want to do for that person. Okay.
Does that So make una sense? That probably could be said better. So what you're saying is if they don't have documentation, it's not good for them to get a background check? Correct. Okay, so lo que él está diciendo que tal vez las personas que no tengan documentos, tal vez no sería una buena idea de que estas personas tengan la verificación de antecedentes con su huella. And I say that because it could identify them, their fingerprints pop in with information about them, and that could lead to an issue with immigration. Y solo lo digo porque las huellas puede guiar a cierto evento hacia ellos, y entonces eso puede retroceder y irse a migración. I am trying to find out, I don't have the answer yet, that if someone has DACA status, whether it's okay for them to go through the background check. So, lo que estoy tratando de verificar es que las personas que estén bajo el programa de DACA, si está bien para que ellos tengan las verificaciones de antecedentes con sus huellas. I have a question, really quick. So that means like for the church communities that have Hispanic members, and maybe a lot of the members have no documentations and they want to work with the children, they wouldn't be able to work with children? No, not entirely. So go ahead and translate your question. Mi pregunta fue que como las iglesias hispanas tenemos a muchas personas que tal vez no tienen documentos, pero que quieran trabajar con los niños, ¿eso los excluiría a ellos trabajar con los niños? And my answer to that would be, I think we can work with them. We need to try and have a good interview process for someone like that. And they need to have somebody who has been background checked present at all the times. Y creo que con estas personas podemos trabajar con ellos y tener un detalladamente plática con ellos, y cuando ellos estén trabajando con ciertas personas, que las personas que estén trabajando con ellos sean personas que hayan tenido un trasfondo de huellas antecedentes. So part of what you're going to have to do as a church is each church individually is going to have to become what they call an authorized applicant agency. So, parte de lo que tiene que hacer cada iglesia individualmente, ser una iglesia aplicante para lo que es las huellas. And this is something you register with the California Department of Justice. And I will send you links to all of the forms you have to complete to get set up to receive this kind of fingerprint background information. Entonces, cada iglesia es importante de que se conecte con el Departamento de Justicia, donde se les mandará las formas y lo que requiere para que su iglesia pueda tener esto de hacerse las huellas. There is no fee to get set up with the Department of Justice. No hay ningún costo para poder conectarse con el Departamento de Justicia. However, there are fees to do background checks. Pero sí hay un costo para poder hacerse el examen de las huellas. So the first area says state background checks. For employees, it costs you $32. For volunteers, that will be free. Okay, so dice que el chequeo estatal es de $32 para los que son empleados, pero para los que son voluntarios es gratis. However, that only checks the state of California. Así es que solamente eso es para el estado de California. So I would highly recommend that you would do a federal check as well, which would look across the United States to see if there's any information. Pero yo les recomiendo que no nomás hagan el chequeo estatal, sino que hagan el chequeo federal para que esté más amplio y sea algo que va al cruzar de lo que es todo lo que es Estados Unidos. And there's another piece that is known as a subsequent arrest notice that you can ask for, which means if someone you have had checked would get arrested in the future, you would get notified. Entonces también hay otra cosa que se llama tarifa de rodadura de huellas dactilares
que es algo que si en un futuro o las personas con las que usted está trabajando, para su iglesia, la compañía les deja saber a ustedes lo que está sucediendo con ellos, si les llega a ellos a parar o hacer algo con lo que es la policía. All of those things you ask for when you're filling out the original form with the California Department of Justice. Todo eso es lo que se le pregunta cuando usted está llenando su formulario para el Departamento de Justicia. And then once you're set up with all of that, you will have forms that you can give to your volunteers and employees to go get fingerprinted. Y ya cuando todo esto usted se haya conectado, ya tenga todo estos procedimientos listos, van a haber unas formas que usted se le dará a sus voluntarios o a sus empleados para que ellos puedan hacer esto. And they will likely have to pay a fee, most likely between $15 and $35 someplace to have their fingerprints done and sent in. Y por lo regular, ellos tendrán que pagar una cuota de tal vez $15 a $35 para poder tomarse las huellas. I will say to you that as you work at your policies and as you set up how you're going to do this, if the cost of doing it becomes a significant issue for your church, talk to us at the district and we will figure out a way to help make it happen. Les diré esto, que si el costo de esto llega a ser un problema para su iglesia, algo que tal vez sea un problema demasiado, entonces hable con nosotros, con el distrito y veremos qué es lo que podemos hacer por ustedes. This next slide, which you can get from me, has more information on the packet to fill out and things you need to know. That's more detail than you need tonight, and you'll have this to read. Esta página que está viendo ahorita es una página que yo les voy a dar y va a estar con más detalladamente las cosas que usted necesita y cómo puede leerlo más con detalle. Okay. I'm going to take a short pause just for a moment. You guys can think about questions you may have and then we'll move into the last section, okay? Es que son hermanas. Una pregunta es, entonces, ¿esto afecta para los pastores que todavía no están legales en Estados Unidos en su licencia y ordenación, correcto? Okay. Iris? Okay, so he's saying this affects pastors that they are not legal and that they're still on their way to receiving their commissioning and stuff. That's a piece we're going to have to work with, yes. Sí, esa es una parte donde tendríamos que trabajar, pero sí. We have been able to run the other kind of background checks, but that will not cover what this law requires. Hemos podido hacer otras clases de trasfondos, pero no cubren lo que la ley requiere, perdón. And I think the other piece, one of the pieces that I'm learning in the webinars I have been to is the law was passed and it's now in effect, but there are a lot of questions that will have to get worked out over this year and next year as they implement the law. And so I suspect there may be some changes coming in how that happens, just based on how California is able to provide driver's licenses and other documents to those who are not documented. O sea que he tenido muchos entrenamientos y muchas juntas de pantalla donde todavía se ha levantado muchas preguntas acerca de esta nueva ley y cómo está funcionando. Así es que yo sé que en el futuro van a haber cosas que van a cambiar, especialmente como está California y cómo se les ha dado licencia a los que están indocumentados y a otras personas. Entonces creo que van a ver muchas preguntas y muchos cambios en este año que viene. Other questions on this? ¿Otras preguntas? Several of the groups here tonight are new church projects. And one of the pieces that I'm exploring right now is how we will set you up.
Muchas de las iglesias que están ahorita conectadas son proyectos nuevos y es una pieza en la que estamos pensando nosotros cómo vamos a entablarlos. Because part of what is required is an EIN number to set up. And until you become a fellowship or a congregation, you operate under the district's EIN number. Entonces, parte de lo que son estas nuevas iglesias que se están formando necesitan un número IEN y muchos de ustedes no lo tienen. Y mientras que ustedes no lo tengan, están trabajando y están operando bajo del distrito. An EIN is like a social security number except for a business. El EIN es un número de seguro social, pero para un negocio o para una organización. Sí. All right, let me jump to the last section. Vamos a brincar a la última sección. And I know that many of you are in new projects and we're just getting started. And I'll be honest, I haven't thought with you and we haven't had conversations around having policies in place for how you will work with children. O sea que muchos de ustedes son nuevas iglesias que se están haciendo, entonces todavía no hemos en sí visto y no hemos conectado cómo vamos a trabajar y cómo se va a trabajar con los niños conforme estamos tratando de conectar con esto. The district has a simple policy that we have that talks about how we'll work with young people. And we need to be working at each church should have in place some policies around how they will work with children and how supervision will take place. Así es que el distrito tiene un plan básico y simple de cómo poder trabajar con los que son menores y así también poder ayudarles a ustedes para que tengan un plan de cómo desarrollar esto para su iglesia de ustedes trabajando con menores. And I will send you a sample plan or two that you can look at to think about what you might do. Entonces les enviaré un plan o dos para que ustedes miren y se fijen en cómo es que ustedes pueden usarlo para también trabajar y hacer uno para su iglesia. The problem, though, is, as you can imagine, how ministry happens at Centro Agape is different than how it happens at Conexión, is different than how it happens at Príncipe de Paz. And so you each need to think about how your ministry takes place and what are the things you need to do to make ministry safe for young people in your congregation. La otra cosa es que cada iglesia va a trabajar diferente. Centro Agape es muy diferente de Iglesia de Sion o Iglesia de Santa Ana o las otras iglesias trabajarán diferentes. Entonces cada uno deberá tener un plan en sí de cómo trabajará y qué es lo mejor para sus niños para tenerlos seguros. But the law says there are two things that must be included in your policies. Pero la ley sí dice que hay dos cosas que usted tiene que incluir en su póliza. The first of those is that you have to have a policy that ensures that if you are suspecting an incident of child abuse, that those will get reported outside of your organization to the authorities that need to be receiving that information. O sea que lo que sí debe de incluir es que la póliza debe asegurar que lo que suceda de allí dentro de la iglesia tiene que estar, el incidente tiene que ser, la notificación del presunto incidente de abuso infantil para personas o entendidas tiene que ser fuera de la organización. One of the problems in the past has been churches and other organizations have just reported internally and not more broadly. Okay, uno de los problemas que ha sucedido es que las iglesias han reportado internamente, pero no hacia afuera. I haven't done this, but the incident would be, I'm told as the district minister, something has happened by someone at this church. And I take them out of that church and put them someplace else, but the problem isn't addressed.
O sea que a mí no me ha pasado, pero es como que pasara esto. Alguien de una iglesia me dice a mí algo que está pasando, entonces yo agarro a esa persona, lo remuevo de esa iglesia y lo pongo en otra iglesia. Removí a la persona, pero no removí el problema. And so they want to make sure that that's not happening, that it Entonces, must get reported outside of the organization to the places that should get reporting. entonces ellos quieren estar seguros de que esto no suceda, que no nomás se quede dentro de la organización, sino que se reporte fuera de la organización para que sea reportado al lugar correcto. And part of that is, never mind. The second, part of that is all of the people who are working with young people need to understand that's what's going to happen and what to do, how to do it in your setting. Y lo que va a pasar y lo que debe de pasar es que las personas trabajando con los niños deben de saber cómo hacerlo y cómo destacar esto en el lugar donde ellos están. The second piece that is required to be in the policies is, to the greatest extent possible, there have to be at least 2 mandated reporters present whenever administrators, employees, volunteers are in contact with or supervising children and youth. Entonces, otra de las cosas que se requiere es que 2 personas que sean reporteros mandatos, es que estén allí cuando se esté supervisando a los niños de la mayor medida posible. So, to the greatest extent possible gives you a little bit of room. So, de el mayor medida posible le da un poquito de campo. And if there's a moment where that happens, where there's only one person, that's okay, but the plan should always be 2 people working with children. Entonces, del modo que esto puede pasar es que a veces sí, que suele pasar que haya una persona trabajando que tal vez pueda ser okay, pero siempre tiene que haber 2 personas trabajando con los niños. And it is also best if those 2 people are not related to each other. Y también es bueno que esas 2 personas trabajando con los niños al mismo tiempo no sean familiares. So the reason for that is it protects the adults as well as the children. La razón para eso es te protege a ti como adulto y protege también a los niños. So if there was a people who were related to each other and maybe one was covering for the other, letting them do things, it risks the increased exposure. Whereas if they're not related, that person is a more reliable witness to say, I was there, nothing like that happened in this room. Por lo que se requiere que no sea familiar es por si la persona puede cubrirle a la otra persona siendo familiar. De otro modo, si la persona no es familia, puede decir, yo estoy seguro y estoy de acuerdo que esa persona no hizo nada con ese niño o con ese joven, yo estoy segura. Entonces, por eso es de que se requiere que no sean familias, para cubrirse las espaldas para la persona y para los niños, para que no haya lazos sanguíneos de cualquier modo. So those are the 2 pieces that have to be in every policy. So esos son 2 de las cosas que tienen que estar en cada póliza que usted haga. Obviously, there will be more in those policies, information about how you will background check, information about how you will interview people who are going to be working with young people. Obviamente va a haber más, cómo va a ser los antecedentes, cómo los va a entrevistar, van a haber más pólizas, no nomás estas 2. How you will do training, not just about how to teach, but also training so they understand how to be caring for and taking care of and providing a safe place. Y también hacer entrenamientos, no como enseñar, sino cómo ayudar y cómo cuidar y mantener un lugar seguro posible para los menores. And one of the other piece that I want to close with is the way that the state of California, no one is going to walk into your church and say, are you doing these things?
Y de la manera que va a trabajar esto, no es que la ley de California o alguien de California va a venir y va a decir, ¿estás haciendo estas cosas? But the law has authorized insurance companies to ask, in the process of renewing insurance policies or writing policies, to see your policies and procedures as to how you're complying with this law. Así es que lo que sí requiere la ley de California y sí ha dado aprobación es que las aseguranzas antes de que se renueve cada año es que venga y le pregunte cuáles son sus pólizas y poder mirar sus pólizas para saber que usted está haciendo las cosas adecuadamente. And so if you think about that, what's going to happen as we move forward is if you don't have these policies, if you're not doing the background checks, your insurance company isn't going to continue to provide insurance for your ministry. Así es que si usted no hace esto, lo que va a suceder es que cuando ellos vengan a cuestionarlo y ustedes no tengan estas pólizas en pie, lo que va a suceder es que su aseguranza ya no les va a poder cubrir. The last thing I want to say before I'll take some questions La última cosa que quiero decir antes de agarrar más preguntas is you may be thinking, we don't have a children's ministry, or we don't have a youth group at our church right now. We're not doing anything with children. Lo que usted puede decir es, pero ahorita no tengo un ministerio de niños, no tengo un ministerio de jóvenes que se están juntando, no tenemos algo así para en este momento para hacer esto. However, I would think that you would all be very excited to have a family come and join you on a Sunday morning that brings with it children, youth, who are there suddenly as a part of what you're doing. Pero creo que pienso y creo que sería emocionante para ustedes en un domingo, en un servicio, ustedes ver que llega una familia con niños o con jóvenes y que digan, wow, esto es algo de lo que nosotros queremos aquí en nuestra iglesia y estar emocionados por eso. And so I think certainly all of our ministers should have the training and the background check, and you should be thinking about a policy for how do we work at this point if we have visitors who have children in them, even if you don't have a regular children's ministry. O sea que aunque no tenga un servicio de niños ahorita o de menores, creo que como pastores es importante que usted tome el entrenamiento para que usted sepa lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer y para que estén listos para cuando esto suceda. I have a little more that I'll share to think about how you might approach this over the next several months. But are there questions you have at this point that I can try to answer? Tengo un poquito de qué hablar de cómo vamos a sobrellevar esto en estos meses que vienen, pero ¿hay preguntas acerca de lo que se ha hablado ahorita? Yo soy el pastor Lucio. Hello, ¿Sí me Iris. escuchan? Pastor Lucio está first hablando primero. Lucio. Sí, está bien, que hable el pastor Lucio. Mi pregunta es, a nivel distrito, ¿ustedes no tienen un programa de registro de todas las huellas? My question is, at the level of the district, do you guys not have a program for all the fingerprints for the ministers? We don't have a fingerprinting for ministers at this point. And one of the questions that I'm exploring is whether that will be what we move to in our background check on ministers. Nosotros no tenemos ahorita huellas de los ministros, pero creo que en un futuro vamos a caminar hacia eso, tomar huellas para ellos. However, Lucio, as the law is written, each church will need to have its own set of information and policies in place. And so if I had done a back fingerprints on someone, that is not the church doing it. I can't give what I have done to the local church.
como la ley, como lo estamos viendo y como la ley lo requiere, cada iglesia tiene que tener en pie su propia póliza y su propio programa para poder dar las huellas, agarrar las huellas de sus personas, porque en sí, si yo hiciera eso y yo agarro las huellas de las personas, yo no puedo pasarte esa información a ti y dejarte saber, estas personas ya tienen la huella y ya están listas. Cada iglesia tiene que hacerlo por sí misma con su gente. I don't write the laws. I just get to tell you what they're now expecting of us. Yo no escribo las leyes, yo simplemente nomás les dejo saber lo que las nuevas leyes son. Ajá, pero sería bueno tener un programa para que todas las iglesias tuvieran la misma forma de trabajar. He said it would be good if there was a system or a program where all the churches could work under the same program or system. Unfortunately, that is not how it was set up. Desafortunadamente, así no es como está puesto. No podemos trabajar de esa forma. But I am prepared to spend time helping churches come into working with what the expectations are. Pero sí estoy dispuesto y estoy a la orden para ayudarle a cada iglesia a desarrollar el programa para su iglesia. Acá es lo más importante de encaminarnos como nosotros como pastores nuevos, ¿verdad? Necesitamos una ayuda de ustedes como ministros que ya tienen gran experiencia en los caminos de Dios y en las leyes. So he said that that's really good because as new ministers, they need the help and the assurance of getting help of what they need to do and stuff. Gracias. Florecita? Sí, mi pregunta es sobre el training de 6 horas. ¿Ese entrenamiento es pagado por nosotros como iglesia? So my question is about the training of 6 hours. That training is paid by us or by the church? The training is free. El entrenamiento es gratis. Lo que no es gratis son las huellas. Ok. Muchas gracias. Only your time. Solo es su tiempo. Ok. Y si luego, por favor, nos manda el link a dónde entrar, si nos los puede mandar by email para tomar ese entrenamiento. If you por could favor. please send us the links and so we could take the training and stuff. Yep. I have made notes of who is here and should be able to get this to you. He hecho notas de los que están aquí y les mandaré eso por email. Thank you very much. No more questions. Other questions? ¿Otras preguntas? I'm watching that big room there in Los Banos. Estoy mirando el grupo grande ahí en los baños. Quisiera hacer una David. pregunta, hermano Ross, acerca de la política que nosotros tenemos que escribir una forma de nuestra política de nuestra iglesia. According to what you're saying, we have to write policies in order for our church? Yes. Sí. ¿Y nos pueden dar alguna, cómo se puede decir, referencia o algún modelo de cómo lo vamos a hacer? ¿O es que en realidad nosotros tenemos que... Sí, pastor, él le va a mandar 2 ejemplos de cómo usted lo puede hacer, pero cada iglesia es diferente, pero sí le va a mandar 2 ejemplos más o menos de cómo usted puede hacerlo. So he's saying if you're going to send them some reference or some examples, and I said you will send them 1 or 2 examples of how other churches do it so that they can have a better understanding of what to do. Yes. Ok, gracias. I will also, one of the things I will also send you is, so the unfortunate piece is this law was passed and signed last September. Es uno de los requerimientos y algo también que pasó es que esta ley fue firmada el año pasado en septiembre. And it became effective on January the 1st of this year. Y tomó efecto en enero 1 del 2022. Which means we are behind and we are not in compliance. Lo que significa es que estamos atrasados y no estamos cumpliendo con la ley. And that's okay, but we want to begin a process of working to
address the issues. Y está bien eso, pero queremos empezar el proceso para poder sobrellevar el problema de que no lo hemos hecho. And so I would like to encourage you to gather, you as the pastors, gather your board or your children's ministry and youth ministry leadership together. Entonces yo los animo a que se junte con su liderazgo, con el pastor y los que están trabajando con los niños o los menores. And to begin the conversation be broader than just this with that group to say, this is what we have to be working to. Y hablar con ellos y decir, esto es lo que tenemos que, para esto tenemos que trabajar y hacia esto tenemos que trabajar. And I will send you this kind of laid out in print for you. Y se los mandaré en el email para que usted lo imprima de cómo más o menos tiene que hacerlo. But the first thing probably to do once you've set about on a course is to make your application to the Department of Justice. Pero una de las cosas que usted tiene que hacer también conforme usted se inscribe para uno de los cursos es también hacer su aplicación para lo que va a ser de la justicia donde tiene que mandar. Because that process is going to take 6 weeks to 3 months to get Porque ese approved. proceso para lo que es judicial toma entre 3 semanas a 6. And while that is all happening, you can be doing the work of thinking about who in your congregation needs to be included in the training and who needs to have a background check. Y conforme esto está sucediendo, que están esperando para el reporte para atrás, usted pueden estar pensando ustedes, ¿quién puede ser candidatos para tomar el entrenamiento y quién puede ser candidatos para hacerse las huellas en su iglesia, aparte de los que ya están allí? You can determine how you're going to do the training if you're going to use that website. Puede determinar cómo va a ser el entrenamiento, si van a usar el sitio de web que se les proveo. And you can begin to get people trained before they've had background checks. Y puede empezar a entrenar a las personas aún antes de tener las huellas verificadas. And then once you've had several people trained, while you're still waiting on background checks, you can really begin to work on either updating policies you have or creating your policies that need to be in place. Y conforme usted ya haya entrenado a estas personas y estén esperando las huellas de verificación, ustedes pueden empezar a trabajar en las pólizas que van a tener en lugar y qué es lo que van a requerir. And then, then you figure out we've got policies, we've done training. How do we share this more broadly with people in the church, with visitors to the church? And you're ready to get people background checked when you get approved to do that. Entonces, cuando usted tenga ya todo esto listo, ustedes digan, ¿cómo podemos ampliar esto para hablar con nuestra iglesia, hablar con las personas? Y ya después, cuando usted haya hecho eso, entonces usted puede empezar a ver y hacer las verificaciones de huellas. So we are behind, but there's a process for us to work through, to work at how do we make sure we are doing all we can to keep children and youth in our care safe and cared for. Así es que estamos atrasados, pero no importa porque estamos trabajando hacia cómo poder tener a nuestros menores de edad seguros y cómo poder trabajar con ellos. So, training, screening, policies and procedures. Formación, detección y pólizas y procedimientos. That's what we need to be working at. And I'd be Eso es lo que glad for vamos a estar any, trabajando. I want to thank you all for taking time this evening to come and hear about this. Y les doy gracias por venir en esta tarde y escuchar sobre esto. I know you all care deeply about the children that God has put in your churches. Y sé que a cada uno de ustedes les importa profundamente sobre los niños que Dios les ha encomendado en sus iglesias. And I hope that you will see us working to be in compliance with the law. Y espero que ustedes vean que nosotros también estamos en acuerdo con lo que la ley se requiere. Is a part of how we can be showing our love for those we are entrusted with, and that not
the love of God for those people. Y en parte es para que ustedes también miren el amor y la entrega que se nos ha encomendado a nosotros a través del amor de Dios para esas personas. I'm happy to answer other questions that you might have, but if you need to go, that's okay as well. Estoy contento de poder contestar ciertas preguntas que tenga, pero si necesita irse, ya puede retirarse. Hi, Ross. Yes, David. The policy that we have to write, it's got to be in English or Spanish. Las pólizas que debemos de escribir tienen que estar en inglés o en español. I think that if your congregation will understand it best in Spanish, you should write it in Spanish. Creo que si su congregación entiende mejor en español, debería de ser en español. I understand that, but for the Department of Justice, do we have to show them that we have policy in Spanish or English? That's my question. Yo entiendo eso, pero la póliza como es para el Departamento de Justicia, debe de estar en inglés o en español. So with the Department of Justice, you don't have to show them your policies. The application will be something you do in English. It's written in English. I've only seen it in English. Así que con el Departamento de Justicia, usted no le van a requerir que le enseñen eso. Lo que sí tiene que llenar en inglés es la aplicación, porque yo la he visto en inglés nomás. En inglés nomás, perdón. Your insurance company may want to see the policies, and I would hand it to them in Spanish if that's the way it works best for your church. Su aseguranza tal vez le gustará mirar la póliza, pero si eso funciona mejor para su iglesia, usted se la enseña en español. No questions, thank you. Gracias. I have a question. Yo tengo una pregunta. For the lifeguard, are we supposed to be as a church trying to? It's going to take 6 weeks to 3 months, you said, and we have to do the fingerprint. One of the church members, church leadership has to do the fingerprint thing, and then we'll be set to go. Or so mi pregunta es si para hacer el servicio de chequear de tu background, casi más o menos el programa Life Check. Tendríamos que va a dilatar unos 6 semanas a 3 meses y si para que alguien lo pueda, ¿quién debería de hacer el chequeo, como uno de los miembros de la iglesia o quién específicamente? Thank you. So you'll need to, as a church, get the paperwork to fill out for the Department of Justice. And you can't get any fingerprinting done until that has been established. Así es que tiene que primero llenar el formulario con el Departamento de Justicia y no podrá hacerse las huellas antecedentes hasta que eso haya sido puesto en pie. Once you have that paperwork, then you can start sending people to get once you've completed that and are an agency that can receive reports, then you can go about having people fingerprinted. Ya cuando se haya establecido eso con el Departamento de Justicia y que una agencia ya lo haya recibido, entonces usted podrá mandar a personas a hacerse las huellas. Okay, thank you. I am happy to walk with all of you through this process. We're all learning. Yo estaré contento de caminar con ustedes a través de este proceso. Todos estamos aprendiendo. I told the district leadership that I didn't know this would be part of my work in 2022. Le dije a lo que es el departamento del distrito de liderazgo que yo no sabía que esto iba a ser parte de mi trabajo en el 2022. However, it is a part of what we're going to be about together as we move forward this year.
pero sí es parte de lo que vamos a hacer conforme nos movemos hacia adelante este año. Other questions? ¿Cualquier pregunta? Perdón, una última pregunta. Ahorita pensé en lo que Noemi preguntó, pero sí quisiera saber, vamos a hacer un check-up primero es con la agencia federal y también vamos a hacer un check-up con la agencia estatal, o es un solo check-up y después es el finger de las huellas. So her question is, we have to do a separate checkout, a check for the state, a check for federal, and then the fingerprints? Or is No. it one altogether? Only So one agency. your people will get their fingerprints done by live scan. Sus personas agarrarán sus huellas a través del live scan. Todos los programas corren bajo live scan. And I'm those talking by fingerprints, myself. She's talking about herself. so when we fill out the paperwork we will ask that whenever fingerprints are submitted, that they will run a California check, a federal check, and give you updates. All right. Así que cuando corramos el formulario, entonces mandaremos decir que queremos Formulario. que queremos el estatal, el federal y lo que es de las cosas que van a suceder. Vamos a mandarlo para correr a esas tres. One set of fingerprints goes against all of those. Nomás tiene que hacerse las huellas una vez y eso funciona para los tres. He entendido. Muchas gracias. Thank If you have No more questions, it will be sometime this weekend. Oh, what? Go ahead, Florecita. No, she said Oh, thank no, you. no. Oh. Un pregunta, Florecita? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿No? No. That's all. Thank you so much. I will send you an email over the weekend with the information. And this will be there for you to go back and watch as well. And I am available to be helpful to you. Mandaré para el fin de semana mandaré lo que es la información y este video también para estar a su disposición y ayudarles para que puedan verlo también si ocupan, pero aquí estaré para ayudarles. I do want to share in 3 weeks. Sí, quiero compartir que en 3 semanas There will be an open house at Centro Agape en Acción in Los Banos. habrá una casa abierta en Centro Agape en Acción en Los Baños. A chance for them to show off to the district and to their community their new church building. Una oportunidad para mostrarle a su comunidad y al distrito su iglesia. And that's on Saturday, April 9th. Y es el sábado, abril 9. And they would love to have you come and visit and see their space. Y estarán encantados de tenerlos en casa para que usted mire el lugar. That's right, isn't it, Centro Agape friends? Yes. Thumbs up. And then on that Sunday, we will actually dedicate the building to God's glory and service. Y ese domingo, abril 10, estaremos dedicando el edificio para la gloria de Dios. So I think that's the only announcement I had today. Ese es todo el anuncio que tengo por ahora. Is Florecita still here? Sí. Sí, aquí estoy. Florecita, would you close us with a word of prayer tonight? Yes, sure. Solo quería, antes de orar, solo quería decir que muchas gracias por la invitación. Ya lo puse en mi calendario y sí me gustaría visitar a los hermanos de los baños. Ahí vamos a estar, si Dios nos da licencia, ahí vamos a estar. También quería decir muchas gracias a Iris por su ayuda, por su traducción. Thank you very much, Iris. Eres de una gran ayuda y de una gran bendición. Así que, Señor Jesús, ponemos este precioso tiempo en tus manos.
Yo estoy segura que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros como ministros, para nuestras iglesias, para nuestra gente, para nosotros los nuevos pastores que pues apenas estamos empezando y gracias a Dios ya volvimos a abrir la iglesia por tercera vez. Así que vamos a echarle ganas y vamos a hacer todo ordenadamente conforme a la ley de la tierra y conforme a la ley de Dios también. Así que bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que estuvimos presentes. Que el Señor me los bendiga, que les mande miles y miles de bendiciones a cada uno en sus iglesias. Que en nuestras iglesias pronto haya un reavivamiento y la gente vengan con un corazón encendido a las iglesias a recibir la palabra de Dios. Es todo lo que queremos hacer, es compartir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendigo a todos. Muchas gracias también a Russ por su tiempo y toda la información. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los Buenas bendiga. noches. Buenas noches, muchas gracias. So, Buenas noches. Buenas 9 de noches. abril, ¿a qué horas va a ser?